Buenas, estamos aquí en otro programa de Mar de Fondo. Esta vez tenemos un invitado especial y vamos a hablar de un tema un poco, quizás la palabra al principio suena un poco rara, pero se llama bioremediación. Y ya veremos a ver en este programa qué significa bioremediación. Y tenemos hoy con nosotros al señor don Jordi Vila, que es el propietario de una empresa que se dedica a este tipo de bioremediación. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues andamos por Canarias por razones personales, pero encantado de estar en este programa pudiendo hablar de bioremediación después de 27 años de experiencia. Sí, bueno, hay que felicitarte porque eres abuelo, ¿no? Sí, soy abuelo de una nieta canaria. ¿Qué se llama? Que se llama África. África, y que nació la semana pasada. Pues vamos a darle un saludo a África. Muchísimas gracias. Y bueno, que así te tendremos más a menudo por aquí. Ya te tendremos aquí esto. Bien, oye, vamos a hablar de un tema que puede parecer un poco raro, ¿no? La palabra bioremediación, que básicamente significa como es de una manera biológica remediar algo, es decir, algo que sea, normalmente estamos trabajando en estos temas siempre sobre todo contaminación, pero también hay más cosas que remediar mediante la biología. Bueno, lo has contado muy bien, es decir, si remediar es volver algo o reparar algo volviéndolo a su origen, bioremediar es hacer esto mismo con un método biológico. Cuando hablamos de contaminación, y especialmente de contaminación marina o de contaminación de acuíferos producida por hidrocarburos y derivados, pues bioremediar supone degradar el hidrocarburo descomponiéndolo y reduciéndolo a elementos inocuos, de forma que el medio vuelva a repararse y se quede, vamos a decir, como estaba. A mi juicio, bioremediación, que es una traducción clarísimamente literal del inglés, me gusta más la expresión biorecuperación, porque de alguna manera es la recuperación de un medio para devolverlo al origen en el que se encontraba antes de tener el percance que haya sido por un vertido, por una afluenta, etcétera. Pero el caso que nos lleva es que descomponer hidrocarburos no es tan sencillo y, a Dios gracias, pues existen una serie de bacterias, de hongos y de microbios, digamos, naturales que tienen capacidad petrolítica, por tanto capacidad para romper la molécula de hidrocarburo y reducirla a elementos prácticamente esenciales. Sí, hemos visto que en Canarias hemos sufrido últimamente además algunos vertidos al mar, ¿no? Y uno no se imagina que esa pasta negra, que casi es tóxica incluso para nosotros, ¿de acuerdo?, pueda albergar vida, ¿no? Eso es muy complicado de entender. ¿Y cómo surgió encontrar esa vida que puede moverse dentro de un medio tan hostil como es el hidrocarburo en general? Porque esto trata cualquier tipo de hidrocarburo, no solo más que cualquier tipo, todas las fracciones de un hidrocarburo, que son muchísimas, o sus derivados y sus aceites de síntesis, etcétera, ¿no? A ver, los vertidos que anualmente reciben los océanos, si ahora no tengo el dato en la cabeza, pero están del orden de 6 a 7 millones de toneladas anuales de hidrocarburos procedentes de distintas fuentes, de navegación, de accidentes, de tierra, del aire, de aviación, etc. Si no hubiera en la naturaleza unos microorganismos que se encargaran de degradar y de descomponer estos hidrocarburos, los océanos serían negros desde hace décadas y podríamos andar sobre ellos y estarían absolutamente muertos. Es evidente que la naturaleza dota de unos medios que descompone y desnaturaliza, digamos, metaboliza un hidrocarburo. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que frente a un vertido, que quiere decir que hay una gran concentración de hidrocarburo en una zona relativamente pequeña, la naturaleza no tiene capacidad de reacción. Exactamente, eso es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que nosotros vemos que cuando hay un vertido a las playas, por ejemplo, no uno espectacular, sino simplemente limpieza de fondos, todo eso, el vertido queda en la playa durante mucho tiempo y nosotros, sin haber visto un vertido cercano, uno camina por la playa, como el otro día me pasó a mí, y se llena toda la planta del pie de piche, ¿no? Entonces quiere decirse que ese producto es tremendamente difícil de degradar. Es muy permanente. Hemos tenido muchas experiencias negativas en Canarias. Todavía tenemos en la zona, la otra vez fuimos a La Graciosa, por ejemplo, y me han hablado de Alegranza y de los otros islotes donde hay unas capas grandes de hidrocarburo ya reseco
pegado en las piedras, que es muy complicado de abordar. Esto es más dificultoso, sí. Luego podemos ver técnicamente cómo se abordaría. Todo se puede atacar. Pero vamos a decir que en términos generales, el hidrocarburo más ligero, es decir, un gasóleo, por ejemplo, en superficie de agua es muy fácil de tratar, por una razón físico-química muy comprensible. El hidrocarburo es hidrófugo, el hidrocarburo, por efecto de la gravedad, cuando cae al agua se extiende y forma una enorme película, pero muy fina. Todos han visto las películas estas que se forman irisaciones en los puertos, ¿no? Ese color tan bonito, bueno, no sé, que hace una espectacular. Es una opacidad. Al final es una opacidad al agua, hace una refracción de la luz, todo esto altera toda la microbiota del primer metro de agua, la fotosintética, etcétera. Tiene unas consecuencias bastante funestas a nivel biológico. Pero ¿qué ocurre? Que un fuel, no tanto, pero un hidrocarburo ligero como un gasóleo que se extiende muchísimo y forma una película muy fina, es fácil de tratar con bioremediación. ¿Por qué? Porque uno de los secretos de la bioremediación es que sepas poner en contacto el inóculo que has preparado con las bacterias con el hidrocarburo que tengas que tratar. Si este inóculo, cuando lo viertes, eres capaz de tocar una inmensa mancha instantáneamente, pues todas las bacterias se ponen a funcionar también instantáneamente y la degradación es muy rápida. En menos de 24 horas se puede terminar con una mancha de gasóleo encima de agua de mar. Por ejemplo, eso es interesante porque hace pocos días hemos tenido el accidente del buque de armas, donde se han vertido 60 metros cúbicos, 60.000 litros de gasoil al mar y no hubo una respuesta, no hay una respuesta. Sí hay, hemos visto que hay varias respuestas, pero en ese momento no se aplicó ningún tipo de respuesta, sino que se dejó evolucionar el vertido y simplemente se trató de dispersarlo. Eso suena un poquito espectacular, pero lo único que hacen es entrar por el barco por encima a mi juicio es un gran disparate. Es un disparate para los que estamos en el tema, ¿no? Pero, en fin, que se decía que no había manera de tratar el hidrocarburo. Entonces, yo te conozco de hace un tiempo y sabía que había una posibilidad. Entonces, se trata de al revés, ¿no? Se trata de controlarlo lo máximo posible el vertido y después actuar sobre él con algún medio, por ejemplo, en este caso, con bacterias. Entonces, ¿cuánto hubiera que tú con las bacterias, con esas bacterias que echamos encima, si lo hubiéramos distribuido como es debido y controlando la mancha lo máximo posible, ¿en cuánto tiempo hubieras...? Controlando la mancha incluso sin controlarla, porque una vez has echado una carga de microbiota sobre la mancha, las bacterias se adhieren a ella. Y aunque la mancha luego vaya a la deriva y funcione hacia una costa o hacia un acantilado o hacia mar adentro, vaya con la carga mortal, ¿no? Esto es importante porque es una carga que va a degradarla. No, yo decía controlarlo al principio, para poder aplicarlo con tranquilidad, y una vez eso se libera, porque ya sabes que aunque llegue a cualquier sitio, a una playa o a una zona, él ya lleva las bacterias encima y va a poder actuar esas bacterias. Y en poco tiempo, ¿en cuánto tiempo decías que podía actuar? En menos de 24 horas. Yo tengo acreditaciones que podemos ver publicadas, auspiciadas por CSIC en su momento y por el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo, con pruebas realizadas en el puerto de Vilanova por la Generalitat de Cataluña, creo que fue en el año 2004, donde se contaminó una zona controlada de puerto con un montón de litros de gasóleo, obviamente controlados, se echaron bacterias recién aumentadas encima y en 24 horas habían desaparecido en su totalidad, en 0, totalmente. Por el fenómeno que he dicho antes, una extensión de una capa enorme pero fina, se degrada muy rápidamente. Las bacterias tienen una capacidad aeróbica, es decir, trabajan en presencia de oxígeno libre. Por tanto, degradar esta cantidad de gasóleo, esta cantidad en este pote, a lo mejor nos llevaría años. Pero esta misma cantidad volcada en una piscina, que esté toda en contacto con la superficie y con el aire, en unas horas ha desaparecido. Donde las bacterias pueden. Es decir, que hay sistemas naturales, pero hay que ayudarles. Es decir, el petróleo y lo que nosotros conocemos como piche que llega es muy estable. Es muy estable porque forma unas bolas y es muy difícil que los organismos
como esto, bacterianos. Los organismos bacterianos no tienen pico y pala para entrar dentro. No, es que no pueden penetrarlo. Entonces no pueden penetrar y entonces por eso esas bolas, esas aglomeraciones tardan tanto en degradarse. Es que si se trata a tiempo, las aglomeraciones tienden a ser menos. Sí. Porque además vamos a ver, la carga petroleolítica también tiene una tendencia dispersante, Sí. pero dispersante a la vez que degrada, porque si no ocurre lo que decíamos antes del fenómeno de batir el petróleo con las hélices, por Sí, ejemplo, sí, que es sí, una sí. cosa bastante al uso Sí, y que siempre se ha puesto de en fin, moda ahora, no sé por qué. se dice, pero yo he oído cosas bastante, digamos, absurdas, por no Peregrinas, calificarlas sí, de sí. peores, ¿no? Sí. Porque estamos batiéndolo con las hélices para disolverlo. Bueno, mal vamos a disolver un producto que no es soluble. Sí, Entonces, si realmente fuera tinta china, pues seguramente en un océano un barco de tinta china no es nada. Pero el gasóleo no es tinta china, y el Sí, gasóleo, lo que hacemos al batirlo con las hélices es micronizarlo, hacer pequeñas gotas que lo que se quedan es en suspensión, en una emulsión más o menos estable, pero esto en realidad es empeorar el tema, porque Sí. lo que haces es hacerlo, extenderlo más, y siendo el petróleo una cosa tan tóxica que una muy pequeña cantidad de petróleo es capaz de contaminar una gran cantidad de agua, Sí. hombre, cuanto más lo desparramemos, pues más agua dejamos fastidiada, ¿me entiendes? Entonces, el petróleo, una vez escapado, lo que hay que tender es a reunirlo, Sí. no a machacarlo más y a dispersarlo, o a reunirlo, o si se dispersa es para tratarlo biológicamente, porque al estar disperso es más accesible, Sí. pero solamente por esta causa. Si simplemente lo dispersamos y lo dejamos a su aire, lo que hemos hecho es que de una mancha pequeña hemos hecho una mancha grande. Muy bien, no, sí, es lo que vamos a ver. La gente que estamos en estos temas de contaminación sabemos que eso de romper la mancha es muy negativo. Bien, bueno, pues entonces al menos ya tenemos un sistema y ya tenemos la tecnología es hacia donde hay que ir. La tecnología nos va a ir solucionando problemas a medida que los vayamos encontrando. Tiene muchas posibilidades, pero hay que aplicar los métodos que hay. Es decir, no se puede estar habiendo métodos, no usándolos, ¿de acuerdo? Que eso nos trae muchos problemas. Pero vamos a ver algunas imágenes de ejemplos para ver de qué se trata de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es un fermentador de campaña. Esto está montado en una furgoneta porque era para unos tratamientos en tierra, donde claro, cuando ya tienes el contenedor cargado con 1000 litros de inóculo, luego no puedes moverlo, entonces lo dejamos encima de una furgoneta con el fin de luego poder desplazarlo. Pero vamos a ver un poco todo el proceso, si queréis, cómo empieza esto, ¿no? Sí, sí. La bacteria es una bacteria natural y es una cepa que se aísla de un medio natural. No tiene manipulación genética, no tiene capacidad fotosintética, no tiene capacidad de esporizarse o de hacer formas de resistencia, y esto quiere decir que reúne las normas de bioseguridad requeridas por la Comisión de Medio Ambiente. Que muchos habrán pensado, cuidado con las bacterias, que a ver qué tipo de bacterias. Bueno, las bacterias obviamente son inocuas para las personas, no son patógenas. Claro, exactamente. Son, básicamente, no hemos dicho esto, que había que decirlo. Son pseudomonas pútidas, todo esto es ya muy conocido. Hace 30 años se cuestionaba todo, ahora ya es un poco extemporáneo. Porque está todo ya muy probado que esto, además de eficaz, es inocuo, ¿no? Además son unas bacterias que se extinguen en cuanto se extingue su fuente de nutriente, en este caso de carbono, que es el petróleo. O sea, en cuanto se acaba el petróleo, en cuanto las bacterias acaban con el petróleo, ellas desaparecen. No queda ninguna. No queda esto nada. Es en el mejor caso, porque normalmente desaparecen incluso antes. O sea, más bien el problema es que a veces hay que inocular dos veces. Por tanto, nunca es el problema que permanezcan, sino el problema de que tengan medio de vida suficiente como para acabar con todo el hidrocarburo. Esto, lo que estamos viendo aquí, es un tratamiento en tierra, para una estación de tierra que veremos. Vienen de esta forma, ¿no? Sí, esto es un liofilizado, es esta misma bacteria que se ha secado, y luego aquí lo que hacemos es volver a activarla. Se coloca en unos contenedores con agua natural no colorada, que no sea agua de red, porque entonces no clorada. Claro, el cloro no le viene bien. Es antiséptica y digamos que no les apetece demasiado, y enriquecerlas pues básicamente con NPK, con componentes... Hay que echar el fertilizante. Agroalimentarios, con componentes de agricultura, ¿vale? Hacer un cultivo. Y como se trata de un cultivo, pues es lo mismo que sea un cultivo microbiano que fuera un cultivo de lechugas. Al final hay que echar nitrógeno, hay que echar fósforo, hay que echar algo de potasio y tenerlas en esta maquinita unas horas en recirculación.
Con uno de estos sacos somos luego capaces de hacer prácticamente 1000 kilos de inóculo bacteriano con una densidad tremenda. Estamos hablando de concentraciones de 1,3, 1,4 por 10 a la 9 Sí. por centímetro cúbico. Quiere decirse, 10 a la 9 son 1.000 millones. Son 100.000 millones Sí. en un centímetro cúbico. En un centímetro cúbico, que no es nada, ¿no? Bueno, estamos hablando en toneladas después. Por tanto, estamos hablando de un número magnífico. Sí, como has hablado 19, 20, 10 a la 9, pues ya exactamente, estamos en 1.000, ¿no? son- Y entonces, una vez que tienes esta... Una vez está, se aplica encima, nada más. Aquí ya tienes, y como se dice aquí, se sulfata después. Exactamente. Aquí Mira, se sulfata hemos empezado el con el petróleo. producto seco, lo hemos activado en un pequeño depósito con una cantidad de agua y nitrofosfatos, luego hemos pasado al depósito o depósitos, que aquí en este caso es más de uno, para su recirculación durante unas horas y oxigenación y crecimiento, y una vez tienes el inóculo preparado, en ese momento hay que aplicarlo. En ese momento hay que aplicarlo, no hay que esperar más, porque si se espera más y se pasa, digamos, el nivel de saturación, El momento empiezan a óptimo. tener agobio en cuanto a espacio, y entonces dejan de reproducirse y es un fenómeno biológico bastante conocido. de Esto cuando hay un control, ¿no? exceso, bueno, en fin, biológico y de población, ¿no? Que Cuando hay- nosotros no hemos llegado a eso todavía. Los bueno, humanos todavía no nosotros somos pero sensibles a eso. los chinos sí. Sí, sí. No digo la raza humana, quiero decir que todavía no hemos llegado a ponernos un tope, ¿no? Cuando hay un exceso de población hay menos reproducción. Se frena la reproducción. Hay menos reproducción. Y entonces, una vez que tienes esto ya así, preparado, se vierte directamente. que aquí encima se de la llama mancha. sulfatar, se sulfata lo Sí, que sí. haga falta. ¿De acuerdo? Bien. Se Aquí sulfata te- o se rocía, en este caso. Esta fue la prueba portuaria que hemos hablado antes. Esto es el puerto de Vilanova. Aquí se hizo una gran mancha de gasóleo, no sé, en la foto esta no se aprecia. Y luego, con una manguera, desde el propio depósito base, se rocía encima. Sí. Esto desapareció en menos de un día. Exactamente. Eso es lo... Con controles bien hechos, periódicos y que no se escapó rigurosos. Bueno, fueron, yo diría que incluso poco periódicos, porque en un día había desaparecido el 100%, pero probablemente antes de un día también, pero no vale, se había vale. tomado muestra de control anterior. Había que haber tomado cada hora o A algo lo de mejor eso. cada 6 horas o cada 4 horas. Muy bien, pues se puede usar en los puertos, que nosotros hemos visto muchos problemas de vertidos en los puertos, en los puertos pequeños, puertos deportivos, se ven algunos problemas de siempre de que vas a echar gasol y no sé qué, se le cae a uno la garrafa, al otro no sé qué, no sé cuánto. Y los Entonces, escapes. también los escapes. Los escapes de los tubos de escape, que al ralentí todos escupen gasóleo. Entonces, bueno, esto sería un sistema para los muelles deportivos, para tenerlo preparado, para que en un momento dado hay un escape de estos, que puede ser, ha llegado a ser alguna vez, algunos importante, y entonces se aplicaría esto y en 24 horas estabas. Y quiero hacer una aseveración al respecto que me parece importante. Disponemos de autorización por parte del Ministerio de Fomento con homologación específica Claro. y también de la Dirección General de Marina Mercante, donde se recomienda para el uso de vertidos de hidrocarburos en mar. Es decir, yo tengo autorización en este momento para utilizar este tipo de bacterias en un medio abierto, ¿vale? De forma que quiere decir que está aprobado, documentado y que no hace falta ya hablar de ello, De nada más. que son inocuas y que no tienen Sí, más sí. problema, que luego tendrán un precio o tendrán una eficacia. Que no lo dices tú, sino que tienes pero que ahora ya exactamente, ya hay algún sello un certificado que dice que esto funciona así. que es muy importante, ¿de acuerdo? Esto también, estamos hablando de zonas también de tierra, es decir, esto se puede, por ejemplo, el típico caso que se te cae el gasoil en el campo, y ahí ese campo queda totalmente Esta imagen que anulado. vemos, Sí. esta imagen que vemos, esto fue exactamente en un pueblo de Castilla donde se volcó 32.000 litros de gasoil. Aquí vemos una rotonda Aquí volcó un camión. y volcó un camión ahí y echó gasoil Sí, por sí, ahí. fue en el Espinar. En el Espinar. Sí, entonces- 32.000 litros de gasoil corriendo por estas tierras, bajando por las calles, luego bajaron a las alcantarillas, salieron por otro lado del pueblo Oh. y formaron un fiasco bastante importante. Vale. Pero hay que decir que este tratamiento, que está acabado y que se acabó con éxito, y que, bueno, y aquí por suerte había un responsable porque había un camión. El camión tenía una aseguradora y la aseguradora Claro, se hizo respondió, cargo, se hizo cargo. dio la cara y no se cortaron en absoluto, porque bueno, la bioremediación tiene ahora un aspecto también distinto al que tenía antes, como mínimo en un sentido, ¿no? Que es que es más barata que remover todas esas tierras y claro. cambiarlas de sitio, No, eso no. con la diferencia de que si las tierras las cambiamos de sitio, lo que hacemos
es llevarnos la contaminación de una zona a otra, pero no lo hemos descontaminado, y si lo bioremediamos sin mover la tierra del sitio donde se encontraba, conseguimos limpiarla y conseguimos un ahorro importante. Este caso, yo puedo hablar de cifras concretas. Aquí, mover la tierra costaba 700 a 800.000 euros, y hacer la bioremediación costó 129.000. Sí, por eso que es mucho más conveniente. Lo que hablamos de tecnología... Costó medio año, hay que decirlo. Costó medio año. Sí, pero no tienes prisa ahí, no tienes prisa. Bueno, pero esto ahora no tenemos, no sé si hemos traído fotos modernas, pero esto ahora está cubierto de hierba. Y está totalmente, tenía unos índices de contaminación exagerados. Cuando sabe toda la gente, sobre todo que estamos aquí en la parte alta de la isla, donde la agricultura es muy importante, sabe todo el mundo que echando gasoil en cualquier sitio mata todo lo que sale. De hecho, hay una manera de, cuando cortas un árbol y asegurarte que no tal, le suelen echar gasoil. Entonces... Ya sabemos que no es la manera más civilizada, pero es una de las más corrientes. Pero se usa. Entonces, bueno, si alguno tiene un problema, ya sabemos que hay maneras de solucionarlo de manera eficiente y a no muy alto precio. De hecho, hay dos cosas que habría que saber y destacar. Esto es una bacteria natural descubierta en unas zonas de Siberia Occidental en el año 80, 83, 84. Por la observación de unos científicos que en unas zonas donde había floraciones de petróleo espontáneas, pues como en Texas en su momento, y salía petróleo solo por el suelo, alguien observó que, que a pesar de haber años y años afloraciones de petróleo, ahí había vegetación. Y esto no acaba de cuadrar, porque por donde pasa petróleo arrasa con todo. El petróleo está en los desiertos y siempre está en zonas así, ¿no? Porque ha acabado con todo. Si había vegetación, quiere decir que alguna cosa hizo el medio ambiente para biorreparar o autobiorreparar este medio, y lo que fue que estas bacterias, que son una pseudomonas pútida concretamente, pues habían proliferado hasta alcanzar, digamos, unos niveles de perfeccionamiento en la degradación de hidrocarburos que hacían posible que hubiera vida donde estaban las donde cosas. Era prácticamente imposible pensar que hubiera vida. Y esto, forzando esto, es lo que hacemos nosotros en el suelo, ¿no? Bien, aquí tenemos un caso también muy espectacular. Esto, aunque parezca la imagen de esta forma, este hombre está colgando. Quiere decir que hacia abajo, hacia ahí va una caída de 800 metros o algo de eso, ¿no? 300 metros. De 300 metros. Esto es la montaña de Montserrat, además un punto emblemático en Cataluña importante, donde en el año, me parece que fue 2003 o 2004, hubo un vertido de gasoil importante que venía de unos centros de... Había unas antenas allí de repetición, una filtración, y a 80 metros de la superficie y a 220 de la base, pues salió esta fuente que se ve aquí. Ahora veremos alguna foto más explicativa, pero esto es impresiona ahí. Esto es un río de gasoil bajando por un acantilado. Es un río de gasoil que baja a pico, ¿no? Ahí, prácticamente. Yo aquí recuerdo perfectamente que se olía desde 12 o 15 kilómetros de distancia. Claro, es que se huele desde lejos. Vamos a ver aquí otros ejemplos, en tierra, mediciones en tierra. Estos son mediciones en tierra, son mediciones previas. Luego las mediciones hay que hacerlas más rigurosamente por cromatografías de gases, etcétera, donde tenemos un análisis un cromatograma donde tengamos una visión muy clara, además con cada pico corresponde a un carbono. Esto que parece tan fácil tiene mucha bueno, tampoco es muy complicado. Lo que pasa que hay que intentar explicarlo para que se entienda de una manera de divulgación. Hay que tomar datos, hay que tomar datos, saber hasta dónde ha llegado el contaminante y todo eso. Aquí en Canarias tenemos muchos problemas de acuíferos contaminados. Y entonces, bueno, ahí se podría intentar el acuífero es igual de eficaz que en otra parte. La diferencia radica en tocarlo, porque claro, un acuífero no está a la vista, y cuando una mancha en un puerto la podemos seguir con la vista, en el subsuelo no es tan fácil, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también en tierra, ¿no? Que cayó muy fácil, gasoil en tierra, y se ve un poquito el proceso, ¿no? Bueno, este era el tanque. Este era el tanque de gasoil. Aquí se volcaron 500-600 litros de gasóleo en una parcela realmente pequeña, ¿veis? Más o menos hasta donde llega las vallas, ¿no? Sí. Esto, o hay que hacer aquí un agujero enorme, llevarse toda esta tierra y dejarla tirada en alguno de estos sitios supuestamente controlados, y además reponerla, o hacer lo que se hizo, que es bioremediación. La bioremediación aquí, si lo estáis viendo, hay una persona que lleva un equipo de labranza. Está arando, tiene que ararlo para que eso se remueva y entre en contacto con el oxígeno. Hemos dicho que era un cultivo, y cualquier cultivo hay que arar, ¿no? Porque tiene que oxigenarse la tierra. Luego, desde nuestro propio contenedor, aquí hay una persona que se ve que lleva una manguera, rocía el suelo, lo empapa,
Esto se hizo 2 veces aquí. Y aquí se bajó la contaminación hasta cotas muy bajas, de 0, sí, despreciable, que después eso ya se iba... El caso es que ha recuperado el tema. Y aquí tenemos un tema que nos toca muy de cerca, porque tuvimos aquí un problema con el Lloyd Naidenov, que tú ya lo viste, estuviste por aquí. Y esto fue el Prestige, ¿no? Esto fue el Prestige. Esto fue el Prestige, que como veis son unos roquedos supramareales. El agua queda muy lejos de donde está la contaminación, porque aquí llegó con una marea activa y temporal, con la cual cosa dejó, vamos a decir, lo manchó todo y luego se retiró. Una vez se había retirado, resulta estar muy lejos de donde está realmente el agua del océano, ¿no? Y zonas sucias con mucha intensidad y zonas no tanto, Pero esta es una piedra tratada, ¿vale? En marzo 2003 y esto es en septiembre de 2003. Ya tiene otra pinta la cosa, ¿no? Bueno, es que, a ver, la biodegradación natural hay momentos en los que realmente no cabe, porque esto está prácticamente asfaltado. Sí. La naturaleza no dispone de medios para reaccionar frente a esto. Hay que ayudarle. Que se haga con bacterias naturales y con un método natural, obviamente tiene que ser así, porque además si no, no estaría autorizado. Pero si no le echamos N bacterias más de las que pululan por ahí ese día, claro, no hay suficientes para dar respuesta a esta bestialidad. Esto es pintar de negro toda una costa a lo largo de cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros, exactamente. Entonces, bueno, básicamente la naturaleza tiene sus defensas, pero nosotros realmente para una concentración tan grande y tan puntual, la naturaleza no va a poder. Entonces nosotros tenemos que ayudarle de varias formas, y una de las formas son disponer estas bacterias que hemos sacado de la naturaleza, las hemos puesto en buenas condiciones, tenemos que darle comida, tenemos que darle oxígeno, tenemos que cuidarlas y tenemos que hacer un cultivo de esas bacterias y que sea y vigilarlo que esté funcionando. A partir de ahí ya sí que ellas en esas condiciones pueden, pero hay que seguir monitorizando, hay que seguir controlándolas hasta que estén seguras. Vamos a decir que, por ir muy rápido, que hay dos grandes tendencias de bioremediación. Una es la que tiene aportación de biomasa, que es nuestro estilo, es decir, nosotros buscamos una bacteria que tiene una solvencia petrololítica ya muy contrastada, que saturamos unos contenedores con ella y con estos contenedores tratamos la zona que está contaminada, y otros que son partidarios simplemente de eutrofizar, es decir, de abonar esa tierra, y de forma que las bacterias que buenamente Dios haya puesto ahí ya vendrán a comer, ¿no? Esto tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Yo no puedo entrar a detallar todo esto porque no tenemos tiempo ni espacio. Ya estamos terminando, además. Pero bueno, yo diría que es más seguro echarle bacterias, porque echamos un líquido que está ya saturado de unas bacterias que conocemos. Por tanto, vamos a impedir que crezca ninguna más. Si simplemente abonamos, pueden crecer las bacterias petrololíticas, que son las que nos interesan, pero si en lugar de petrololíticas hay E. coli o hay otras bacterias ahí, también van a crecer. Van a crecer. Porque lo que estamos haciendo es cultivando en general, ¿no? Es abonando. Esto sería objeto de una charla más larga. Ya vendrás más veces. Estamos aquí, por lo menos para introducir, ¿no? Ya vamos a traer a más especialistas en la materia, y vamos a ver que ya la tecnología es capaz de hacer muchísimas cosas a nuestro favor. Lo que pasa que por algún motivo, por desconocimiento normalmente, no se están aplicando como es debido. Entonces, bueno, ya hemos visto todos los líos que hemos tenido con vertidos al mar. Este último de armas con gasoil, que no se supo realmente qué hacer, a pesar de que muchos ya sabíamos más o menos por dónde tirar, pero entonces ya por lo menos la gente conoce que hay maneras de solucionar el tema y solucionar el problema. Bueno, Jordi, por hoy no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por venir. Enhorabuena otra vez al abuelo recién estrenado. Muchísimas gracias. Y lo mejor para África, desde aquí les deseamos todos, y que bueno, que muchísimas gracias. Tenemos aquí fichado vuestra lo contemos aquí. Para otra vez. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.